Quiero regresar a la primera realidad. Esto va de la mano un poco con el video también que hice de dobles realidades y creo que ahí me equivoqué un poco porque definí las dobles realidades y sí lo pongo en plural, dobles, porque si digo doble realidad es como haciendo referencia solamente singular a la segunda realidad. Por ejemplo, entre dos realidades me refiero a la doble realidad y no a la primera realidad. Entonces, dobles realidades en este caso involucra la primera y la segunda realidad. A lo que me refiero con esto es básicamente diferentes percepciones, enfoques, formas de ver lo mismo, ¿no? O niveles de profundidad, niveles de superioridad, bueno, superioridad en sentido también de capas, son capas a fin de cuentas. De hecho, se puede analizar también esa parte de qué es específicamente una realidad, de qué está compuesta una realidad. Pero para términos sencillos, podemos decir que una realidad está compuesta de aquello que es percibido por los humanos, ¿no? Entonces, la primera realidad en este caso era algo que, pues, hasta cierto punto podemos decir, bueno, a ver, ahorita ya se me fue la idea, pero vamos a tratar de trabajar con esto. La primera realidad, en esencia, es la realidad que pues creemos saber, ¿no? En la fantasía en la que vivimos, es la realidad que sentimos, ¿no? Es meramente sentimiento, por así decirlo, es vivencia, es corporizada, está corporizada, creo. Es visceral, ¿no? Es primitiva, eh, el relampagueo es un dios que me quiere venir a matar o algo así, ¿no? Es la amenaza, es el predador, por así decirlo, es mi vida corre peligro, es mi intuición, es mi instinto, es todo esto como primitivo, ¿no? Primordial, por así decirlo. Em, entonces, aquí viene la cuestión, ya me acordé. Yo decía que las personas vivimos así, todo el tiempo. Vivimos en la primera realidad y entonces las dobles realidades, esta cuestión de dobles realidades, surge cuando eres consciente de eso, ¿no? Y decía, la mayoría de la gente no es consciente de la primera realidad, es decir, no puede generar una segunda realidad. Entonces no opera con las dobles realidades o dentro del marco de dobles realidades, por así decirlo. Em, pero me equivoco porque las personas sí operan con dobles realidades, sí operan en el terreno de dobles realidades. Ahorita voy a explicar por qué. También aquí, bueno, decía, esta idea de las personas operando de forma normal, o sea, de viviendo su vida así sin pensar, sin reflexionar, me llevaba a la idea de que esa es como la primera realidad. Y la segunda realidad justamente es esta idea de que puedes pensar acerca de ello, ¿no? Y tenía otra idea ahorita, pero se me fue a ver si ahorita regresa también, que venía de la mano con esta explicación. Entonces, sí, bueno, para resumir, esa era mi idea. Mi idea era que básicamente tenemos eh, que la gente no opera dentro de la segunda realidad, sino solamente de la primera realidad. Ah, sí, ya me acordé. La idea de las terceras, cuartas, quintas realidades quería abordarlo también porque decía, sí deben de existir, pero yo nada más me quedaba con esta idea de dobles realidades, ¿no? Pero decía, ¿qué sería, por ejemplo, la tercera realidad, la cuarta realidad, la quinta, sexta realidad, ¿no? Que de nuevo son como capas o formas más profundas de entender algo, incluso formas más completas de entender algo, que todavía, de nuevo, tenemos que definir bien qué es una realidad o de qué está compuesta una realidad, lo cual es difícil porque una realidad va a ser diferente de otra realidad, ¿no? Entonces incluso no sé si sería, por ejemplo, la segunda realidad, no sé si es incluso una realidad, ¿no? O sería como el pensamiento de la primera realidad y entonces más bien no es realidad, es pensamiento, no sé. Bueno, de adultos todos vivimos en dobles realidades. Esto no sé cómo no lo pude ver antes, pero esto se ve
cuando alguien desconfía de ti, ¿no? Entonces, ve lo que dices, lo que tú le estás diciendo a la persona, le dices, yo soy inocente, ¿no? Ve lo que dices, pero no te cree, ¿no? Y ese es el pensamiento. El pensamiento surge cuando hay, por así decirlo, discrepancia o disonancia cognitiva con la realidad, cuando algo no cuadra, ¿no? Es así como de, no te creo, o sea, déjame pensarlo, déjame ver, déjame investigar, déjame preguntar, déjame averiguar, ¿no? Cuando surge eso, surge una doble realidad. O sea, tengo tu versión, tengo tu realidad, tengo el hecho de que tú me estás diciendo que no lo hiciste, que sí lo hiciste, lo que sea. Pero yo creo tal vez que eso es superficial, hay otro nivel de profundidad, ¿no? Y entonces también entramos con esta cuestión, por ejemplo, que ahí sería difícil ver. Hice el video de vida privada, vida pública, vida secreta, vida normal o no secreta, pero rara, que es la privada y la vida normal es la pública. Entonces ahí me meto con todo un rollo de cuestiones muy interesantes también. Pero bueno, la vida privada es mi doble realidad o la vida pública es mi doble realidad. Pero como sea, estoy viviendo dos realidades. Estoy viviendo, por ejemplo, le llaman el trabajo emocional, ¿no? Emotional labor, que es como yo me siento por dentro mal, y creo que hablé de esto en las dobles realidades, pero sonrío, ¿no? Para el cliente, todo está bien. Y entonces estoy trabajando con dos realidades en ese caso, ¿no? Entonces, cuando yo desconfío de alguien, yo te digo, ah, sí, te creo, no hay problema, no hay problema. Y por dentro yo estoy pensando, me las vas a pagar, ¿no? O estoy pensando otras cosas, estoy manejando dos realidades, ¿no? Que son cuestiones, bueno, ahorita voy a entrar con eso, porque se complejiza y de hecho cuando hablamos de terceras, cuartas, quintas, sextas y más realidades, estamos hablando de estructuras de poder, ¿no? Donde literalmente tienes varias realidades, tienes que estar respondiendo, es complejo, eres como un nodo, hay intersecciones ahí. Entonces, este es el pensamiento y recordar algo, pero no acordarte de qué era exactamente. Eso también es interesante, creo que es el Presque-Bú, también lo ha abordado, pero la idea es loca, o sea, el hecho de que puedas acordarte de que pensaste algo o de que tenías una idea, pero ya no te acuerdas exactamente de qué idea es eso. O sea, es como también doble realidad porque no estás encarnando, no estás em, poseyendo esa o poseyendo esa idea, sino que nada más tienes como la vaga idea de eso, por así decirlo. Entonces, así el pensamiento es en sí generador de las dobles realidades. Podemos decir que el pensamiento hasta cierto punto, de nuevo, la primera realidad es emocional, se siente, se vive. Para salirte de ahí tienes que pensar y entonces el pensamiento surge junto con la doble realidad, por así decirlo. Em, pero pensar en pensar o pensar en esos sistemas es terceras realidades, ¿no? Y ahí es donde yo me equivoqué, porque yo decía, es las dobles realidades, y no, las dobles realidades es esta cuestión simplemente como de desconfiar, de volver a ver, de revisar, rehacer, o sea, de no te creo, sí será, déjame revisar, déjame checar, déjame pensar, o sea, y es que yo estaba perdiendo de vista el hecho de que estas cuestiones no siempre son filosóficas o intelectuales, o sea, se dan cuando hay un problema, cuando desconfías de alguien y entre otras cosas también, o sea, cuando te sientes avergonzado, de hecho, cuando entran las emociones, muy interesantemente, emociones que contradicen la situación, ¿no? Si te sientes avergonzado y te dicen, estás bien, o te sientes mal, estás bien, pero tienes que aparentar que estás bien, pero te sientes mal. Sí, estoy bien, no se preocupen, o sea, pero yo me siento mal por dentro y se vuelve como un poco complejo. Esas son las dobles realidades que son más que humanas, son más que comunes. Entonces, de lo que yo estoy hablando en realidad es de una tercera realidad, que son las terceras realidades. En este caso, pensar acerca de aquello que es la primera realidad, pero también aquello que es la segunda realidad. O sea, cómo estás respondiendo a eso
que muchas veces la segunda realidad en ese sentido también está compuesta de cosas predispuestas, ¿no? O sea, si estás avergonzado, si te sientes mal, pero tienes que aparentar bien, pues también hay formas ya de hacerlo y eso se critica desde la tercera realidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vivir en la primera realidad es ser niño, es ser ingenuo, es que no te importe, ¿no? Pienso, por ejemplo, si decimos, estoy en el trabajo y veo que nadie está haciendo bien su trabajo, a nadie le importa y yo sí estoy preocupado de las cosas y luego de repente digo, ay, también a mí me va a valer, no me importa. Y por así decirlo, ya no pienso en el futuro, porque pensar en dobles, terceras, cuartas realidades es pensar con la inteligencia, o sea, es pensar en reflexión, en qué va a pasar, qué pasó antes, recolectar datos, analizar, sistematizar. Pero si yo digo, no, o sea, no me importa, simplemente, pues también, o sea, voy a ser igual que los demás, entro en esa primera realidad. Y entonces cuando alguien me dice, ¿por qué no has hecho el reporte? O ¿por qué no entregaste la tarea o esto? Puedo decir: "Ay, es que se me olvidó", y así, porque estoy viviendo, o sea, no estoy pensando, no estoy planeando, nada más estoy fluyendo, como quien dice, que eso se hace en la primera realidad. De hecho, cuando las personas dicen: "Es que tienes que desestresarte", o sea, vive el momento, vete de vacaciones, disfruta, toma el sol, vete a la naturaleza. Te están diciendo: "Salte de estas realidades", la segunda, la tercera, todas estas, y métete a la primera, en donde no pienses, desconéctate, o sea, a eso se refieren, esa es la primera realidad. Entonces, ser niño o ser ingenuo también, y claro que se disfruta esa etapa, ¿no? Se disfruta estar en una primera realidad. De hecho, es lo que buscamos muchas veces, porque muchas personas somos muy de estar pensando y estar viendo las cosas, y entonces lo que queremos es algo que nos meta en la primera realidad, así en lo vivencial, en el aquí, el ahora, ¿no? Y eso es lo que se busca, porque esa es la felicidad, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en esta idea de personas que son muy exitosas, pero que viven muchas realidades y están muy estresados y realmente no son felices. Y tal vez personas que tienen como un trabajo sencillo, no son las personas más ricas del mundo, pero viven su primera realidad y están felices y, o sea, disfrutan de lo sencillo, de lo básico y tienen una vida muy rica, tal vez, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, este es un arquetipo o un ejemplo muy claro de aquella persona que vive su primera realidad, o sea, no piensa en el futuro, no piensa en el pasado, no está pensando en los sistemas, en cómo está compuesto su lugar de juego, o sea, es como, no, o sea, simplemente lo vive y ya. Em, También, entonces, hay realidades complejas porque involucran cuartas, quintas, sextas realidades, como en la política o en puestos de poder. Dicen que donde realmente se pone la cosa peligrosa incluso, o compleja por lo menos, es en puestos de poder, ¿no? El presidente, la presidenta de tal organización, los jefes, los dueños, incluso como supervisor, coordinador, o sea, esos puestos donde ya tienes que tratar con la realidad de tu jefe, tu realidad, la realidad del sistema, la realidad de los empleados, o sea, así como, y tratar de equilibrar todo eso, considerar todo eso, porque ahí, o sea, imagínate como una persona que es como hippie en un puesto de trabajo y decir que todo fluya, o sea, no, porque van a interferir los intereses, se van a contraponer intereses de tu jefe con intereses del empleado, con intereses tuyos, con intereses de tu familia, con interés, o sea, y es así como, tal vez ahí es donde se complejiza. Em, no sé si voy por el camino correcto al decir esto, de la complejización, pero sí podemos decir el análisis de los sistemas o sí, ven lleva como esta secuencia, o sea, el análisis del análisis del análisis va llevando capas. Entonces, si se analiza, también esa puede ser otra alternativa. Si se analiza la primera, es segunda realidad. Si se analiza la segunda, es tercera. Si se analiza la tercera, es cuarta realidad, ¿no? Que es como analizar el análisis de esos sistemas y de esas como
dobles realidades y también de la primera, ¿no? Entonces va involucrando, porque también decir no son capas, sino son personas o son grupos de personas, no sé si realmente eso estaría complejizando las realidades, pero podemos también ahí dejarlo ahí y decir, pues podría ser, hay que investigar un poco más de eso. Bueno, creo que por aquí lo vamos a dejar y nos vemos en la próxima. Ok, bye.